Entonces, estoy grabando. Y bueno, nos habíamos quedado, es que estábamos viendo órdenes. Y vimos la definición de qué es un orden. Hay distintos tipos de órdenes. Órdenes lineales, órdenes parciales, órdenes totales, buenos órdenes. Y digamos que si ustedes quisieran agarrar y hacer una jerarquía de esos órdenes, pues iría como así. Lo voy a escribir aquí en esta, en una nueva página. Nueva página. Entonces, si lo quisieran ver así, hay eh, jerarquías de órdenes. Y entonces, pues empezamos con el orden parcial. Y luego de aquí avanzamos al orden lineal. Y luego de aquí avanzamos al orden total. Y de aquí avanzamos al buen orden. ¿Sale? Entonces, nosotros pues estábamos viendo la definición de orden parcial, que ¿quién me la recuerda? Es una relación que cumple tres propiedades. Reflexividad. ¿Ok? Es reflexiva, es transitiva y también habíamos dicho que había una nueva que se llamaba antisimetría, ¿no? En algunos textos definen orden parcial de manera diferente. Lo definen como si fuera, lo voy a poner aquí en un cuadrito, eh, un orden parcial es antirreflexivo, que es justo lo contrario a reflexividad, y transitivo. Entonces, digamos que pide que si yo tomo un elemento en un conjunto, ese elemento no esté relacionado consigo mismo, ¿no? No es menor que él mismo, ¿no? Y pues transitividad, la que ya conocen, y la antisimetría, ¿se acuerdan que decía? Que si uno es menor, que si x es menor o igual que y y es menor o igual que x, pues entonces x y y tenían que ser los mismos elementos. Esa es una definición muy primitiva de orden y bueno, la razón por la que usualmente, digamos, se aborda a partir de estas tres características es porque con la definición de orden general, que es esta de acá, no se puede hacer casi nada, ¿no? Solamente es para casos como muy discretos, o sea, en el caso en el que digamos x es igual a, b y c, y entonces defino mi orden como que a es menor que b y b es menor que c, ¿no? Entonces, y después, con un poquito más, digamos, de rebuscándole un poco a la teoría, pues se llega a que una mejor definición de orden parcial, pues es la que yo les acabo de meter acá, que es que sea antirreflexiva, transitiva y antisimétrica. Entonces, para que si lo encuentran en algunos textos de esta manera, pues no se espanten, no se norten. Y pues bueno, entonces ya habíamos visto algunos ejemplos de órdenes y les dejé pendiente de mostrar el de la potencia. Entonces, por ejemplo, proposición sea a un conjunto y consideremos potencia de A, eh, potencia de A. Entonces, eh, potencia de A con la contención es un conjunto parcialmente ordenado.
Es decir, la relación para todo x, y en potencia de x es menor o igual que y, si solamente si x está contenido en y, es un orden parcial, ¿no? Y pues entonces, para probar eso, lo que tendríamos que probar sería las tres propiedades. Entonces, demostración. 1, reflexividad. Entonces, sea un x que pertenece a potencia de a, ¿no? Como x es un subconjunto de sí mismo, pues entonces x es menor o igual que x, ¿están de acuerdo? Entonces, eh, la contención es reflexiva. 2, transitividad. Sean x, y y z que pertenecen a la potencia de a, tal que x es menor que y es menor que z. Y entonces lo que yo quiero probar es que x es menor o igual, ¿no? Entonces, por demostrar que x es menor o igual que z, entonces, pues como x es menor o igual que y, pues entonces tengo que x está contenido en y como y es menor o igual que z, pues entonces tengo que y está contenido en z. Y por lo que hemos visto, digamos en el parcial pasado de conjuntos, pues de aquí puedo decir que x está contenido en y este está contenido en z, pues implica que x está contenido en z, y esto pues justo es la definición de que x sea menor o igual que z, ¿no? Por lo tanto, la contención es transitiva. Y finalmente, quiero probar antisimetría. Entonces tomo sean x y y que pertenecen a la potencia de a, tales que x es menor o igual que y pues es menor o igual que x. Entonces, por definición del mi orden, pues yo sé que x está contenido en y está contenido en x. Y eso justo es la definición de que dos conjuntos sean iguales, ¿no? Porque cuando x está contenido en y y está contenido en x es una doble contención y entonces eso prueba que x es igual a y. Esto implica que x es igual a y. Si se quieren ver muy pro, pues le ponen aquí por axioma de extensionalidad, ¿no? Y pues, por lo tanto, la contención es antisimétrica. ¿Cómo se ve ese orden? Pues por ejemplo, bueno, me espero tantito a que copien. Y para regresarme a la página de atrás, que fue cuando pintamos la clase pasada, como más o menos se ilustraría ese orden.
¿Sale? Tachecito si no puedo cambiar de página. Ok, espero entonces. Dicen en el chat que si le podrías subir. Ok, al enunciado es este, ¿no? Oye, en el inciso 2, en donde al ladito de la parte de por demostrar que x es menor o igual que z, al ladito es x menor o igual que y menor o igual que z, Ajá. o y contenido en z. Y menor igual que x menor igual que y. ¿O cómo? A ver. Ajá, ahí ¿Aquí? al ladito de... Sí, ahí que dice. Es menor o igual. Ok. Bueno, voy a cambiar entonces ya de página. Y, por ejemplo, teníamos este ejemplo ayer que lo pintamos. Perdón, dime. Una pregunta. Sí, te escucho. En donde dice transitividad, Ajá, dice como x menor o igual que y, ajá. implica x contenido en y o menor o igual que y. Contenido en Y, ¿no? Ok. ¿También abajo? Sí, si Y es menor o Ok, igual que Z, entonces está contenido en Z. ok, sí. Gracias. Sale. Entonces, en el ejemplo de ayer, los había pintado aquí. Pensemos que A es un conjunto de 3 elementos y calculamos al potencia. Y entonces, pues más o menos, digamos, lo pinté así. ¿Y por qué lo pinté así? Pues porque fíjense que este orden va a cumplir una propiedad que digamos, más bien, no va a cumplir una propiedad que digamos si cumplen los números naturales o los números enteros o esos conjuntos que ustedes ya conocen que están ordenados. ¿Y cuál es esa propiedad? Digamos que si aquí me tomo al 1, me tomo al 2, me tomo al 3, me tomo al 4, me tomo al 5, estos son los números naturales. ¿Qué pasa cuando yo me tomo al 2 y al 5? ¿Pueden decirme ustedes cuál es más grande que otro? Claro que sí. El 5 es más grande que el 2. Y si yo me tomo al 2 y al 1, entre esos dos elementos, ¿pueden decirme cuál es más grande que el 1? Pues sí, el 2 resulta ser más grande que 1. Entonces fíjense que no importa cuáles números yo tome en los números naturales, como que siempre podemos compararlos, ¿no? Podemos agarrar al 2 y al 8000 y decir, oye, ¿cuál es más grande, el 2 o el 8000? Pues el 8000 es más grande. Fíjense que eso no pasa en este orden. No todos los elementos se pueden comparar. Si yo me tomo, digamos, al 1, 2 y me tomo al 1, ¿pueden compararlos? Es decir, pueden decirme si el 1 está contenido en el 1,2 o pueden decirme si el 1,2 está contenido en el 1. Seguro que pueden. De hecho, ¿cuál es la verdadera? Pues la verdadera es la de arriba, ¿no? El unitario del 1 está contenido en el conjunto que tiene al 1, 2, pero al revés no es cierto. Sin embargo, ¿qué pasa si me tomo al unitario del 2 y me tomo al unitario del 3? ¿Pueden decirme cuál es más grande que otro? ¿Pueden decirme si el unitario del 2 está contenido en el unitario del 3? O si viceversamente el unitario del 3 está contenido en el unitario del 2. Pues de hecho ninguna de las dos sucede, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un orden parcial en donde ya no se ve una propiedad bonita que tenían los números naturales, que era que si yo me tomaba a cualesquiera dos elementos, siempre podía decir cuál estaba por encima del otro, ¿no? Aquí en este caso, pues los azules no se pueden comparar
Y si digamos, me tomo ahora a estos de color verde, este y este, pues esos de ahí tampoco se pueden comparar, porque la condición para que uno sea menor que el otro es que esté completamente contenido, ¿no? Pero en este caso, ni uno está contenido en el otro, ni el otro está contenido en el uno, ¿no? Solamente en casos muy específicos, como por ejemplo en los amarillos, ¿no? O por ejemplo el 1, 2, pues con el conjunto total, o por ejemplo, pues el conjunto vacío está metido en todos los conjuntos. ¿Se ve la diferencia de por qué no pude pintar ese orden de otra manera? ¿Cómo no pude, digamos, pintarlo así como si fueran los números naturales? Porque no todos los elementos los podría comparar, ¿no? Y entonces justo eso es lo que nos motiva a la siguiente definición, que nosotros ya agarramos y vimos lo que era un orden parcial, y entonces como vemos que no a todos los elementos los podemos comparar, pues entonces vamos a pensar en un orden lineal, ¿sale? Entonces voy a cambiar de página. Y definición. Sea un A menor o igual, un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Decimos bueno, no. Decimos, sean dos elementos X y Y que pertenecen a ese conjunto. Sean X, Y que pertenecen a decimos que X y Y son comparables si X es menor o igual que Y, bueno, más bien, si X es menor que Y, o Y es menor que X, o X es igual a Y, ¿no? De hecho, perdón, bueno, o sea, sí estamos bien, pero estos son iguales. Orden total y orden lineal son lo mismo. Estaba pensando en otra cosa. Nada más aquí le vamos a poner total o entre paréntesis lineal. ¿Sale? Y entonces, pues ahora sí, definición. Sea A, perdón, contención menor o igual, ¿no? Sea A menor o igual un conjunto parcialmente ordenado decimos que A con este menor o igual es un orden total o lineal, es un orden total o lineal
como quieran. Si para todo x, y que pertenecen a x y y son comparables. Esta propiedad también seguramente la han escuchado en cálculo. Se llama tricotomía. Es decir, siempre que yo me agarre a dos puntos en el conjunto A, sucede alguna de las tres. Que X sea menor que Y sea menor que X, o que resulten ser el mismo punto, ¿no? Ejemplos de órdenes de órdenes totales o lineales, pues los números naturales, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de los números naturales con el menor o igual es un orden total, ¿no? El conjunto del potencia de A con la contención no es un orden total. Por ejemplo, bueno, si A tiene al menos dos elementos, ¿no? Porque si A tiene un elemento, entonces el potencia de A, ¿cuántos elementos tiene? Por ejemplo, digamos, este sería ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Si A, digamos, es el conjunto que solo tiene un elemento, entonces la potencia de A, ¿quién es? Pues el conjunto que tiene al vacío y que tiene al unitario de A, y nada más, ¿no? Y entonces, como el vacío pues está contenido en A y son los únicos dos elementos, pues entonces está resultando que todos los elementos son comparables. Entonces eso sí sería un orden lineal, ¿no? Entonces, potencia de A con la contención sí es un orden lineal. Mm. El ejemplo ese raro que vimos, los naturales con el menor o igual estrellita. Acuérdense que era aquel en el que teníamos a nuestros conjuntos naturales, todos, y lo único que hacíamos es que después le pegábamos al cero al final, ¿no? También resulta ser un orden lineal. Y justo por eso se le llama orden total o lineal, porque el hecho de que ya todos sean comparables, pues me agarra y me esboza. Puedo agarrar y hacer un dibujo de mi orden como si fuera una línea, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende que es un orden lineal? Sí. Sale. O sea, entonces la diferencia es que son los elementos son comparables, ¿no? Ajá, un orden lineal es un orden parcial en donde todos los elementos son comparables. Y ya. Voy a cambiar de página. ¿Puede bajar tantito la...? Claro. Sí, por favor. Gracias. Juan, una pregunta. En las definiciones escritas en verde, Ajá. son A contención, ¿verdad? ¿O A menor o igual? A menor o igual. Sí, es menor o igual. Y es que justo así es como estamos definiendo al orden, ¿no? Puede ser el orden menor o igual usual, el orden menor o igual de contención. Ahorita si quieren vemos otro orden, un poco
pues, más complicado. Bueno, no tanto. Pero me van a tener que creer algunas cosas. Pero sí, en principio todo es menor o igual. Gracias. Ujú. ¿Puedo cambiar? Ok, asumiré que sí. Entonces, a ver, mira, vamos a pintar otro ejemplo. Voy a tomar a A como si fuera el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y entonces en A definimos el siguiente orden. Bueno, no sabemos todavía qué es un orden, entonces correctamente sería la siguiente relación, ¿no? Definimos la siguiente relación. X va a ser menor o igual que Y, va a estar relacionado con Y, si y solo si Y es un múltiplo de X. Entonces, por ejemplo, díganme si es un orden parcial, bueno, y si es un orden lineal, ¿no? Entonces, para el orden parcial, ¿qué necesitaríamos ver? Reflexividad. Bueno, a ver, antes que nada vamos a definir qué es eso de que sea múltiplo. Eso me va a facilitar mucho las cosas. Aquí entre paréntesis decimos que Y es múltiplo de X si existe un N natural tal que Y es igual a X por S natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 4 es múltiplo de 2 porque el 4 es 2 por 2. El 8 es múltiplo de 2 porque el 8 es 4 por 2, ¿no? Y entonces, pues justo vamos a preguntarnos si eso es un orden lineal, es un orden parcial o qué es, ¿sale? Entonces, la primera que debería haber es reflexividad. Sea un X que pertenece a, entonces, X es múltiplo de X. Pues sí, porque en particular X es igual a ¿quién? A X por 1, ¿no? Sí, pues el 1 pertenece a los naturales y X resulta ser X por 1. Eso implica que entonces, pues X es menor o igual que X y por lo tanto la relación es reflexiva, ¿no? Transitiva. Si 4 es múltiplo de 2 y 8 es múltiplo de 4, entonces 8 es múltiplo de 2, pues como que suena que sí, ¿no? Y si 9 es múltiplo de 3 y 3 es múltiplo de 1, entonces 9 es múltiplo de 1, pues también suena como a que sí, ¿no? Entonces, transitiva.
sean x, y, z que pertenecen a tales que x es menor o igual que y pues es menor o igual que z, ¿no? Entonces, como x es menor o igual que y, pues eso quiere decir que y es un múltiplo de x, ¿no? Entonces, existe un natural n de tal manera que, ¿qué? Que y es igual a x por ese natural n. Por otro lado, como y es menor o igual que z, pues entonces z es múltiplo de y, ¿no? Existe un natural, digamos, k en los naturales, tal que z es igual a ¿quién? A y por ese k, ¿no? Y entonces, si ahora me fijo en esas dos ecuaciones, digamos en esta y en esta, pues puedo agarrar y puedo sustituir. Yo tengo que z es igual a y por k, ¿no? Pero y también se llama x por n, entonces aquí sería x por n, y aquí me falta todavía multiplicarle por el k. Pero pues esto puedo agarrar y hacerlo como si fuera x por n por k. Y n por k, pues es un número natural, ¿no? Y entonces estoy diciendo que estoy encontrando un número natural, tal que al multiplicarlo por x, me devuelve z. Estoy encontrando un número natural, tal que al multiplicarlo por x, me devuelve z. Pues eso quiere decir que entonces z es un múltiplo de x, ¿no? Entonces, z es un múltiplo de x. Z es un múltiplo de x. Y por lo tanto, x está por debajo de z, ¿no? Y así, x es menor o igual que z. Y finalmente, tendría que ver antisimetría. Entonces, antisimetría sean x, y que pertenecen a A, tales que x es menor o igual que y es menor o igual que x, ¿no? Entonces, como x es menor o igual que y, pues eso quiere decir que y es un múltiplo de x. Como x es menor o igual que y, entonces, pues existe un k en los naturales, tal que ¿qué? Tal que y es igual a x multiplicado por ese k. Y como y es menor o igual que x, pues entonces existe un n en los naturales, tal que ¿qué? Tal que x es un múltiplo de y, es decir, x es igual a y por n, ¿no? Y entonces pues puedo agarrar y digamos volver a hacer lo mismo. Luego, y es igual a x por k, ¿no? X por k. Pero x también estoy diciendo que es y por n, aquí, ¿no? Entonces ahí en vez de escribir x, pues escribo y por n por k. Y esto pues ¿quién es? Pues es y multiplicado por nk. Entonces lo que estoy diciendo es que y es igual a ¿quién? A y por n por k, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que valer n por k para que esa igualdad se dé? Pues 1, ¿no? Porque, digamos, la única manera en la que
y es igual a un múltiplo de y, pues es que n por k sea 1, ¿no? Entonces, n por k tiene que ser igual a 1. Y como tengo dos números naturales que al multiplicarlos me devuelven el 1, pues la única manera en la que eso sucede es que tanto los dos números sean 1, ¿no? Eso es porque estoy en los naturales. Si estuvieran las fracciones, pues claro que 2 por 1/2 me devuelve 1, pero como los dos son números naturales, entonces a fuerzas los dos tienen que ser 1. Como n por k es igual a 1 y n y k son naturales, pues entonces n tiene que ser igual a k, que de hecho tiene que ser igual a 1, y así dijimos que y era igual a x por k, que de hecho estoy diciendo que es x por 1, que pues esto sería x, ¿no? Y también estoy diciendo que x es igual a y por n, que de hecho tiene que ser y por 1, que de hecho es y. Es decir, x es igual a y, ¿no? Y justo es lo que quería probar. Por lo tanto, la relación es antisimétrica. Y como es antisimétrica, pues entonces es un orden parcial, ¿no? Ya probé las tres propiedades. Por lo tanto, A con el menor o igual es orden parcial. ¿Se entiende? Sí, Va. Bien. Sí. ¿Es lineal? Si yo me agarro dos elementos, ¿los puedo comparar? Es decir, si yo me agarro dos elementos, ¿puedo decir que uno es múltiplo del otro? Creo que no. Pues no se puede, ¿no? Justo, ¿qué pasa si yo me agarro, digamos, al 3 y me agarro al 5? ¿Puedo decir que 3 es múltiplo de 5 o que 5 es múltiplo de 3? Pues claro que no, ¿no? Entonces, no es un orden lineal. pero ¿y si quitáramos esos y dejáramos, por ejemplo, a los pares? Ah, sí, entonces eso sí sería un orden lineal, ¿no? Entonces Va. pueden agarrar y jugar con todo eso. De hecho, fíjense que yo me agarré aquí nada más al conjunto A que tiene del 1 al 10, pero pues esto se vale de hecho para todos los enteros. Realmente nunca utilicé que solamente fueran números del 1 al 10, pero me agarré esos números del 1 al 10 pues para poder hacer un bosquejo de más o menos cómo se va a ver el orden lineal, ¿sale? Digo, el orden parcial. Entonces, además, A con el menor o igual no es un orden lineal. Pues por ejemplo, si tomamos al 3 y al 5 que pertenecen a A, entonces pues 3 no es múltiplo de 5, ni 5 es múltiplo de 3. Es decir, 3 y 5 no son comparables, ¿no? Por lo tanto, pues no es un orden lineal. Por lo tanto, A con este menor o igual no es un orden lineal. ¿Puedo cambiar de página? Bueno, me espero un poquito.
Nada más para hacer el dibujo de cómo se vería esbozado el orden parcial. Ok. Entonces, pues tengo A, que dijimos que era el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el orden es x menor o igual que y, si solo si x es múltiplo de y. Y entonces, pues, por ejemplo, fíjense que todos los números son múltiplos del 1, ¿no? El 10 es igual a 1 por 10, el 9 es igual a 1 por 9, el 8 es igual a 1 por 9, ¿no? Entonces eso quiere decir que como que el 1 estaría hasta acá abajo de todos. Porque el 1 resulta ser un múltiplo de todos los números, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si me agarro a los pares? Pues por ahí su compañero sí decía que, digamos, al menos ya sé que si yo me agarro al 1 y al 2, pues va como así, ¿no? Y si me agarro pues por acá al 4, pues entonces el 4 también está por abajo del 2, ¿no? Y si me agarro al 6, y me agarro al 8 y me agarro al 10, pues entonces iría como así, 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 ¿no? Y de hecho también el 1 pues va a cada uno de esos. Entonces el 1 también iría a este, también iría a este, también iría a este y también iría al 10, ¿no? ¿Qué pasa si me agarro al 3? 3, y luego seguiría el 5, 7 y 9, ¿no? Entonces, pues por ejemplo con el 3 es un múltiplo del 6, entonces pues se vería como así, ¿no? Y también es un múltiplo del 9, se vería como así. Y el 1, pues el 1 está yendo a todos esos también, ¿no? Así, también estaré yendo al 5, también estaré yendo al 7, también estaré yendo al 9. ¿Qué otros múltiplos tengo? El 4 es múltiplo del 8. Entonces, pues al 4 le puedo pintar una rayita que vaya de hecho al 8. El 5 únicamente es múltiplo del 10. Entonces al 5 le puedo sacar, perdón, el 10 es múltiplo del 5, ¿no? Solo le puedo sacar una flechita para allá. El 6 ya no va a ser múltiplo de los de arriba, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 6, ¿no? Entonces, pues más o menos el orden parcial se vería así, ¿no? Claramente se ve que pues eso no se puede poner en una línea porque pues el 2 no está relacionado con nadie, ¿no? Ni el 2 está, digo, no está relacionado, digamos, con el 3, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, bueno, no para mí. Ok. Entonces voy a dejar de grabar. Hasta aquí termina la clase.